Jesucristo dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, no tiene validez y no tiene sentido. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de una persona. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara, y ustedes han querido gozar de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes porque no creen en que Él me envió. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 35 al 47. El testimonio define el ser y la misión en la iglesia, en la vida de los bautizados, en la vida de los consagrados. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 14 de marzo, año 2024. Nuestra santa para hoy es una santa que supo enfrentar lo bueno que le pasa a la vida de un ser humano. Pasa el tiempo y vienen los momentos más difíciles y duelen en el alma más cuando es la misma familia la que quiere acabar con esa persona. Santa Matilde es el modelo de soportar, de ver la fe desde los momentos más complicados de su vida. Es una santa que luchó para reconciliar a sus hijos y volverlos por el camino de Dios. Fue la primera reina de Alemania en ese tiempo en que estaba en proceso de formación ese país. Matilde de Rinselheim sería el nombre de esta santa, y se caracteriza por ser humilde, piadosa, caritativa. Apoyó y mandó a construir muchos templos y monasterios como los Quedlinburg, Nordhausen, Enger. Una cantidad de acontecimientos con los pobres. Se casó, tuvo sus hijos con Enrique I y se convirtió en Enrique en duque de Sajonia. Formaron un buen matrimonio y Enrique fue escogido para suceder al rey de la llamada Francia Oriental. Y es así que el esposo de Matilde se convierte en el primer soberano de los territorios ubicados al oriente de Francia. Pero pasaron 23 años de matrimonio, quedó viuda y ella se desprendió de las joyas, de todo dinero, y comenzó a entregarse más a la vida de los pobres y necesitados, e entró a la vida religiosa. Y los hijos se opusieron a la mamá por el dinero y por el poder. Son los dos pecados de los hijos. Otón, uno de los hijos, expulsó a la mamá del palacio y fue acogida en un monasterio. Y el otro hijo la acusó de que ella se había llevado todo el dinero. La opción que le quedó fue pedirle a Dios la gracia de que esos hijos volvieran por el camino de Dios. Dos pecados, el poder y el dinero, en los hijos de esta maravillosa santa, Santa Matilde. El testimonio define el ser y la misión en la vida de una persona creyente,
bautizada, consagrada, en una persona que quiera llevar una vida de Dios. Entonces está la palabra testimonio. Y esa palabrita tiene una raíz latina, testes, testes. Es como la palabra raíz en el latín. En español sería pequeño testigo, la traducción del testes. Es decir, la persona que da testimonio necesita obligatoriamente la virtud de la humildad. No se puede dar testimonio de una manera hipócrita. Es decir, hay gente que le preocupa más por hablar de sí mismo para que los demás hablen maravillas de usted. Entonces siempre que habla en público se presenta como persona, dice sus cualidades y sus virtudes, convence al público. Eso está en contra de la palabra original testimonio, que es el que dice Jesucristo. Jesucristo dice, si yo diera testimonio de mí, eso no es válido. Yo no vengo a dar testimonio, ni a dármelas de rey, ni a decir que soy el más importante. No vengo a eso. Pero hay otro que da testimonio de mí. Ese es el tema para hoy. El tema es entender esa palabra testes, humilde, sencillo. Define el ser y la misión de una persona creyente. El aforismo latino que nos va a servir hoy para hablar del testimonio. Hay un aforismo de por allá del siglo XII en latín que decía sin ut sunt aut non sint. Es complicadito de aprender, pero repitiéndolo varias veces de pronto no lo aprendemos. Sin ut sunt aut non sint. Eso significa sea usted como tiene que ser, o no sea, es mejor no haga nada. Como cuando la mamá le dice al muchachito, si no va a hacer eso bien, es mejor no haga nada. Si usted no es como tiene que ser, entonces es mejor que no haga toda esa payasada que está haciendo, mostrando un testimonio que no es, mostrando una vida que no es. No haga eso a los demás. No lastime la vida de los demás, haciéndolos creer y convencer lo que usted no es como ser humano. La frase es muy válida, sin ut sunt aut non sint, sea como tiene que ser, o mejor no lo sea. Jesucristo define el testimonio porque es enviado por Dios al mundo. Yo doy testimonio porque me mandaron a eso al mundo. Y de acuerdo a la Biblia, se requieren testigos para que un testimonio sea válido. Los testigos confirman que así ocurrieron los hechos, por ejemplo, con el testimonio, y le da credibilidad a la doctrina y a los principios de Dios. Por ejemplo, el apóstol San Pablo advierte que a quienes viven en Corinto les dice que en su próxima visita todo el asunto se decidirá por declaración de 2 o 3 testigos. Imagínense 2 o 3 testigos que les pidan el favor de declarar si el testimonio suyo es verdadero o no es verdadero. Así como a ratico los judíos se enfrentaron a Jesucristo y les decía, muéstranos una señal para saber si es verdad eso, que usted es el Hijo de Dios. Pero eran necios los que lo estaban interrogando. No eran personas así sabias ni de testimonio. Eran personas malvadas que querían atacar al maestro. Los judíos tienen una norma en su ley para investigar si algo es verídico o no lo es. Y lo primero que hay que averiguar son las pruebas, dice la reglamentación judía. Lo segundo, nadie puede ser condenado por un solo testigo, tienen que haber varios testigos. Jesucristo propone solucionar las divergencias con los demás utilizando el medio del testigo. Si una persona falla, habla a sola con ella. Si no te escucha, llama a 2. Si el hermano tuyo no está dando testimonio, entonces llámalo en privado. Si no te pone cuidado, llama a unos testigos para que eso quede aclarado. Mire hasta dónde lleva la palabra testimonio Jesucristo. El testimonio de una persona hace creíble lo que la persona anuncia, lo que la persona es, la autoridad de la persona, la presencia de esa persona en medio de la comunidad. Es algo así como el papá y la mamá
que deben tener autoridad para guiar a sus hijos, lo primero que debe hacer es el testimonio. Darle buen ejemplo a sus hijos, con eso sería suficiente. El buen ejemplo del papá y la mamá, sin necesidad de irse como al extremo, a la violencia, a la guerra, a tratar mal los hijos. No, esa no es la derecha. No, según la Biblia. Entonces, si tu hermano falla, habla con él a solas y si no te pone cuidado, llama a unos testigos. Capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. El Hijo de Dios le enseña a la humanidad que el mejor testigo es el papá, el Padre Celestial. Mi papá es Padre Dios. Él me envió y Él es el mejor testigo de lo que yo estoy haciendo. Para Jesucristo es muy importante el testimonio, dar buen ejemplo, probar, pero con la acción, no con la boca. No tanto la erudición de una persona que pueda tener de la escritura. Oigan eso tan importante que dice la Biblia. La Biblia dice, no, eso no es tan importante una persona que sea erudita y se sepa la Biblia de memoria. Ahí no está el punto. ¿Sí es importante? Sí, porque la palabra de Dios es bonita que nos la enseñen. A mí me la enseñaron en el seminario. Entonces, que estoy agradecido, sí, con todos los sacerdotes que me educaron. El punto, dice la Biblia, las obras que yo realizo acreditan que mi Padre me envió. Juan capítulo 5, verso 36, las obras, hay que apuntarle un poquito más a las obras, al buen trato, al cariño, al afecto, al servicio, a la caridad, a la misericordia, a la prudencia, al respeto con la otra persona. Apúntele más a eso y menos a la erudición. Quienes no le creen a Jesucristo, que Él es el enviado de Dios, entonces Él les dice, mi padre, pregúntenle a mi padre. El Papa Benedicto XVI enseña que la base para que cambie nuestra vida es la fe. Es decir, la clase de fe que tenga una persona le va a cambiar rotundamente la vida a esa persona. Hemos aprendido la importancia del testimonio en el ser y en la misión de cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Dios y a terminar a manera de oración nuestras notas amables. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido y apreciado Dios, hoy hemos aprendido el valor que tiene para la vida el testimonio, darle buen ejemplo a los demás. Basta con que nos ocupemos de ser esas personas que le damos ejemplo a los demás y con eso sería suficiente. No tendríamos que hablar tanto, solamente dar buen ejemplo a los demás. Gracias, querido Dios, por esa frase que nos regalaste hoy. Sea como usted tiene que ser, o mejor no haga nada y déjelo ahí quieto, sin ut sunt, aut non sin. Gracias, querido Dios. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén.